Todo este capítulo 14 del Evangelio de Marcos, si lo leyéramos, veríamos que hay una serie de circunstancias y hechos en que realmente cada uno de ellos va haciéndonos que nuestro corazón se vaya empequeñeciendo. Hemos visto al principio ahí la celebración de la Cena Pascual. Posteriormente, el pasaje que hemos leído en Getsemaní. Y ya a continuación, el arresto de Jesús, su juicio y finalmente su crucifixión. En esta mañana nos vamos a centrar en el pasaje que ha leído nuestro hermano Jordi. Jesús y sus discípulos, como he dicho, habían celebrado la Pascua y después de cantar el himno salieron hacia el Monte de los Olivos. No sé, no queda muy claro si es por el camino o cuando llegaron al Monte de los Olivos les anunció que aquella noche todos ellos serían escandalizados por él, porque le apresarían y le condenarían a muerte. Y se cumpliría así lo que dijo el profeta Zacarías: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hermosa promesa, pero que parece ser, a la vista de todo lo que sucedió en Getsemaní, muy poco caso o ninguna apreciación tuvieron los discípulos. Al llegar a Getsemaní, a los 11 discípulos que todavía quedaban con Jesús, Judas Iscariote ya había salido de la Cena Pascual, había abandonado al Señor Jesús y a los 12, y ellos les dijo Jesús, estando todavía en ese lugar de Getsemaní, en lugar del Monte de los Olivos: sentaos aquí mientras yo voy un poco más adelante y oro. Pero marchando antes, él escogió a 3 de sus más íntimos amigos y discípulos: Jacobo, Pedro y Juan. Y cuando estaban, parece ser que se habían apartado un poco, él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí los 3 y velad. Y yéndose un poco más adelante, él se postró y oró a su Padre Celestial para que, si fuese posible, pasase aquella hora que él había de sufrir. Después de haber orado, él volvió a sus discípulos y le dijo a Pedro: ¿no has podido velar una hora? ¿Te has quedado dormido, Pedro? Seguramente el resto, Jacobo y Juan, también se despertaron, porque el Señor Jesús pasó de hablar directamente a Pedro, pasó a hablar en plural a los 3. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Pero ahora les dijo, habiendo vuelto de haber orado al Padre, añadió unas palabras que no encontramos en el versículo 34. En el 34 Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Pero ahora el Señor Jesús añade: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué estas palabras de Jesús después de haber vuelto de orar a su Padre Celestial? ¿Qué sucedió en aquel momento en que él estaba orando al Padre? ¿Qué sucedió a Jesús? ¿Qué pasó por su mente? Estas palabras que les dijo una vez había vuelto a ellos, eran fruto de su propia experiencia cuando estaba orando a su Padre Celestial. En 2 ocasiones más, Jesús volvería a repetirles las mismas palabras: velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a considerar estas palabras de este texto, pero no en el orden en que realmente están escritas, sino en el orden inverso. El espíritu está dispuesto. El espíritu está dispuesto. El espíritu del hombre y de la mujer es el principio vital que Dios ha dado al hombre cuando lo creó. Cuando lo creó a su imagen y semejanza. Cuando el espíritu del hombre o del ser humano es iluminado por la gracia de Dios y se manifiesta en su vida no solamente la luz del Evangelio, sino que es regenerada su vida y renovada por el Espíritu Santo, el espíritu del hombre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El espíritu está presto. ¿Cuál era la disposición de Jesús? Jesús, el Verbo encarnado, a los 12 años ya manifestó que Él estaba dispuesto y estaba a estar ocupado en las cosas de su Padre. En aquel momento María y José no entendieron sus palabras. Esa disposición de Jesús se manifestó también durante su ministerio terrenal. No buscó mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esta disposición de espíritu Él también se la comunicó, en otras palabras, a aquellos 2 discípulos que Juan el Bautista le había enviado cuando estaba preso hacía más de 8 meses. ¿Eres tú el que has de venir o hemos de esperar a otro? Y Jesús les dijo, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Por esto, por esta disposición de espíritu de Jesús, el Padre lo amaba y tenía en él complacencia. Ahora en Getsemaní encontramos esa misma disposición en Jesús. Él quiere hacer la voluntad del Padre. Él ofrece su vida. Quería ofrecer su vida en rescate por los pecados de muchos. Aunque Jesús era consciente de lo que había de ocurrirle a partir del momento en que él afrentó su rostro para ir a Jerusalén, se acercaba la cruda realidad y comenzó a entristecerse y angustiarse. Entristecerse significa tener una emoción fuerte, grande, profunda, una mezcla de asombro, temor y también de terror. Este es el significado de ese término. Y el angustiarse significa una sensación molesta, que uno casi no la puede soportar, porque está desvalido, porque no tiene fuerzas, porque está lejos del hogar, está lejos del seno del Padre. La tristeza y la angustia afligirían el alma de Jesús hasta en la misma muerte, en la cruz. Por lo cual su oración al Padre había empezado con estas palabras: Abba, Padre. Plenamente confiado en que sería oído por su Padre Celestial. Confianza que había sido algo que se había mantenido en la eternidad, antes del principio de los tiempos y después durante su ministerio terrenal. Siempre, siempre, él estuvo consciente de que sería oído por su Padre. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La brevedad de esta oración no nos permite captar todo el infierno y la tempestad que Jesús está sufriendo en aquel momento. ¿Qué hechos acudirían a su mente? Que era la última visita que había hecho a Jerusalén, que había celebrado la última Pascua y que no la volvería a celebrar hasta que, una vez traspasada la muerte y resucitado, la haría y la celebraría con sus hermanos en los cielos.
La ceguera del pueblo, de su pueblo Israel, que no supo el tiempo de la visitación del ungido de Dios, que era Él, a pesar de todos los hosanas y hosanas que hicieron cuando Él entró en Jerusalén. La traición de Judas, que iba a suceder prontamente. La tortura o la vejación de los soldados romanos. La muerte en cruz, dolorosa, terrible y cruel. El Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesús, en su humanidad estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cuál era la disposición de los discípulos? Su espíritu estaba dispuesto a no abandonar a su maestro. Esto lo encontramos claramente. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y entonces se levantó Pedro. No, ¿qué dices, maestro? ¿Qué dices, Señor? Aunque todos te dejen, yo no. Ay, de cierto, le dijo Jesús, antes de que el gallo cante 2 veces me habrás negado 3, Pedro. ¿Qué dices, Señor? Él, con mayor insistencia, según el texto bíblico, dijo, no, yo te seguiré, no te desampararé, si es preciso moriré contigo. Pero es que también añade el texto, y el resto de los apóstoles, el resto de los otros 10 decían lo mismo. Sí, iremos contigo a donde sea y trataremos, oh Señor, de salvarte. En otra ocasión, cuando Jesús les había dicho que había de ser entregado, algunos de los discípulos, seguramente, posiblemente, algún de los celotes, dijo, aquí hay dos espadas, Señor. Y como sabemos, cuando fue Jesús apresado, Pedro sacó su espada e hirió a uno de los servidores que venían a apresarlo. Pero a pesar de todo, hemos de reconocer que sus palabras eran sinceras. Ellos habían permanecido junto a Jesús mientras otros discípulos lo habían abandonado. Lo abandonaron muchos discípulos, mucha gente, cuando Jesús les abrió los ojos a que le seguían, no tanto por sus palabras y la convicción de pecado y de salvación que les ofrecía, sino porque habían sido alimentados y ellos pensaban que este era el rey que les convenía, este era el maestro que había de guiarlos y habría de librarlos del yugo romano. Ellos le amaban, los discípulos, porque había colmado todas sus esperanzas mesiánicas, porque les había, oh Señor, les había enviado a predicar su evangelio, porque les instruyó en todas las escrituras, les abrió los ojos ante las parábolas y en muchas otras cosas referentes al reino de los cielos. Habían vuelto gozosos al ver que incluso los demonios se les sujetaban y habían sanado enfermedades a muchos. Ahora le demostrarían al Señor, cuando vinieran a prenderlo, que ellos estaban para defenderlo, para defender a aquel que les había abierto los ojos. A la luz de la disposición del espíritu de los discípulos, podemos hacer también nosotros una reflexión. Si la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros, si la palabra del Señor ha calado en nuestro corazón y la hemos retenido, si el Espíritu del Señor nos ha vivificado, si sentimos arder nuestro corazón como los discípulos de Emaús cuando meditamos su palabra, nuestro espíritu estará dispuesto a seguir a Jesús, a no negarle jamás, a obedecer su palabra
y a dar, si es preciso, nuestra vida por Él. Y ciertamente, hermanos y hermanas, al pensar así, somos sinceros, porque hemos reconocido que Jesús es el Verbo de Dios hecho carne, nuestro Salvador, que murió en una cruz por cada uno de nosotros, que por la fe en Él hemos recibido vida y vida en abundancia, que hemos sido justificados y reconciliados con Dios y tenemos entrada al Padre sin necesidad de apartar el velo que hasta aquel momento cubría su presencia. El único que tiene, como dirían sus discípulos, palabras de vida eterna. Sin embargo, cuando Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, añadió un pero. Muchas veces nuestro pastor dice que cuando encontramos en la Escritura un pero, hay que prestar atención. Pero, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra carne en el Nuevo Testamento prácticamente es lo mismo que en otra palabra, en hebreo, se manifiesta en el Antiguo Testamento. Pero la palabra en el Nuevo Testamento la encontramos, shark, la encontramos para referirse a la carne de los animales, de las aves, de los peces, del hombre mismo, de la humanidad, del tiempo que ha pasado en un momento determinado. Esa es la palabra que encontramos. Tiene multitud, según el contexto en que está, tiene una aplicación o tiene otra. En este texto concretamente, la palabra carne significa nuestra naturaleza pecaminosa, la tendencia que tenemos al pecado, heredada desde que Adán y Eva pecaron, sobre todo Adán, porque el pecado entró por Adán, a pesar de que Eva también pecó. Y este pecado en nuestras vidas se manifiesta de múltiples y distintas facetas. No cal que pongamos ejemplos, cada uno de nosotros podrá ir repasando mentalmente. Debemos acercarnos a Getsemaní con reverencia y temor, porque nos hallamos en presencia de la angustia, tristeza mortal y agonía del Verbo encarnado, que además de ser consciente, estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Pero no podemos olvidar que aunque era Dios, era hombre. Y el Verbo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. La palabra realmente significa el ser humano en su conjunto. Dios creó al hombre, varón y hembra, los creó. Sujeto a las mismas flaquezas, necesidades y tentaciones que cada uno de nosotros. Por lo cual tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, de nuestras caídas, de nuestras infidelidades, porque estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquel, hermanos y hermanas, que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que por su muerte nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por esa humanidad de Jesucristo, Él en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. No se nos dice en ningún otro texto lo que expresa el autor de Hebreos,
Sí que sabemos que Jesús lloró. Sí que sabemos que Jesús, su alma, muchas veces, ante la muerte, por ejemplo, se puso tristeza. Él lloró ante la tumba de Lázaro, su amigo. Pero él, según el texto bíblico, él lloró y clamó a aquel que podía realmente, como hemos leído, librarle de la muerte. Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él había de obedecer para ser nuestro Salvador. Él no había de caer en pecado. Y esa obediencia le perfeccionó. Y por esa perfección que adquirió, es autor de eterna salvación para ti y para mí. ¿Cómo se manifestó esta debilidad en la carne de Jesús? Algo ya hemos avanzado, pero era la hora de la potestad de las tinieblas, que manejarían a su antojo y a su conveniencia todas las decisiones de los principales sacerdotes, del gobernador Poncio Pilato e incluso del mismo pueblo de Israel, para que culminaría todas esas circunstancias en el crucifícale, crucifícale, crucifícale. El Cordero de Dios asumía la humanidad, en su humanidad, todo el pecado nuestro. Y todo el juicio que nosotros merecíamos caería sobre él. Ninguno de nosotros somos justos, porque no hay ni solamente uno. Por más que pensemos que somos buenas personas, que ya conocemos el Evangelio, pero continúa en nosotros nuestra vieja naturaleza, que el diablo la utiliza para tentarnos, para zarandearnos. No hay ninguno de nosotros que haga lo bueno, ni siquiera uno. Por tanto, hermanos y hermanas, por cuanto hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. La paga de nuestros pecados era la muerte, primero física y luego espiritual. Mas la dádiva de Dios fue y es en Cristo Jesús, Señor nuestro, vida eterna. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, como decíamos antes, justicia de Dios. No es extraño que su alma, en esos momentos en Getsemaní, a los pies del Padre, su alma se entristeciera hasta la muerte. Jesús, el amado del Padre, solamente unas horas después de lo que estaba ocurriendo en Getsemaní, sufriría y experimentaría vejaciones y dolor por la tortura de los soldados romanos, que llevaban a los reos cuando los azotaban hasta el borde mismo de la muerte, pero para dejarlos con vida, para que pudieran sufrir el tormento de la cruz. Una muerte cruel, como decíamos, y horrorosa. Pero además en aquel momento pasaba y pasó por encima de Jesús toda la angustia moral y espiritual del justo juicio de Dios, al cargar con el pecado de una humanidad caída y sentirse abandonado por su Padre. ¿Cómo se manifestó la debilidad en los discípulos? Tuvieron miedo. No sé si alguno de vosotros os habéis encontrado en una manifestación que al principio empieza muy tranquila, pero se oye algo que parece ser un disparo y empiezan a haber correrías por todos los lados. Y nunca sabes en qué momento te va a alcanzar toda la turba de la gente y te va a arrollar. Yo me imagino lo que ocurría de noche, una multitud con palos, antorchas,
para aprender a Jesús. Algunos se dejaron llevar por la ambición. Queremos que nos permitas estar a la derecha y a la izquierda en tu reino. El primer ministro y el tesorero. Queremos estar cerca de ti, Señor. Olvidaron todas las advertencias del Señor Jesús. Seréis escandalizados, me condenarán a muerte. Debemos ir a Jerusalén, porque allí se tiene que cumplir las Escrituras y lo dicho por los profetas. Pero en el momento adecuado y en el instante real, todos huyeron y escaparon. Pedro le siguió hasta la casa de Anás, cuando había sido apresado Jesús, pero allí, cobardemente, le negó 3 veces. Mientras Jesús oraba buscando el consuelo de Dios su Padre para su alma, lleno de angustia y terror, Pedro, Jacobo y Juan se durmieron irresponsablemente, y no una vez, sino 3. Es muy fácil juzgar, podemos juzgar a los discípulos, pero es difícil saber qué motivará, qué moverá o qué llenará un alma de angustia, temor y terror. Yo no sé lo que a vosotros os llena de angustia y temor, pero yo sí que sé lo que a mí me llena. Y que el diablo las utiliza muchas veces para zarandearme. La calumnia, el dolor físico, el estar alejado de mi hogar, la traición o el rechazo de un amigo o de un hermano, la soledad, la muerte, el pecado que mora en mí y la necesidad que tengo de arrepentirme y que a veces cuesta. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo cuanto es necesario, hermanos, que oigamos la exhortación de Jesús al principio. Velad y orad para que no entremos en tentación. La palabra velad significa mantenerse despierto, expectante, sin laxitud, vestidos con la coraza del Espíritu, con toda la armadura de Dios. Y el término orad, no hay dificultad con esta palabra. Siempre, siempre, siempre significa cuando nos dirigimos a Dios y estamos en comunión con Él. Esta actitud de velar y orar en Jesucristo fue una prioridad intransferible en su vida. Él oró en su bautismo, él oró cuando recorría Galilea predicando el Evangelio, al escoger a sus 12 discípulos, cuando afrentó su rostro para ir a Jerusalén, cuando intentaron hacerlo rey. Aquellos mismos que cuando Jesús les descubrió por qué le seguían, lo abandonaron, lo dejaron. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, se acercó al trono de la gracia cuando la tentación le acechaba y le zarandeaba. Por lo cual, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Lo hemos leído antes. Pero ahí en Getsemaní, Jesús aprendió obediencia. Ahí en Getsemaní, Jesús aprendió la obediencia que hizo que en la cruz Jesús solamente dijera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero que respondiera de inmediatamente: en tus manos entrego mi espíritu. Las palabras que Jesús le dijo a Poncio Pilato demostraron que él estaba dispuesto
a morir por los pecadores hasta su muerte. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Los discípulos no pudieron velar una hora y cuando la tentación llegó, huyeron y abandonaron a Jesús, pero fueron zarandeados. La lucha que padeció Jesús y también nosotros un día, más tarde, más pronto que tarde, padeceremos. Hay 50.000 circunstancias en que el diablo utiliza para hacernos caer, para hacer tambalear nuestra fe, para agarrotar nuestro corazón en un clamor por lo que no podemos cambiar ni podemos transformar si no es por la voluntad y el milagro de Dios. Mientras preparaba esta parte última del mensaje, vino a mi mente unas palabras de Pablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El diablo utilizará la sangre y la carne de amigos, hermanos, familiares para herirte. Las propias fuerzas del mal pueden alguna vez arrastrarnos. Sigamos la exhortación y el ejemplo de Jesús. Si Él era sin pecado y en su condición de hombre, Él tuvo necesidad de estar orando continuamente a su Padre Celestial. ¿Qué ejemplo nos da? Yo solamente en las noches que me despierto porque tengo algún problema o alguna circunstancia es cuando oro. Pero Jesús era una costumbre, se apartaba, se levantaba de madrugada para estar en comunión con su Padre Celestial. Ningún ser humano está exento de ser tentado. Adán y Eva, Job, David, Pablo, Moisés y un sinfín de hermanos que nos han precedido. Y ya no solo me refiero a los hermanos de nuestras iglesias o a los que hayamos podido conocer o conocemos, sino una serie de personajes que hay en el Evangelio. Algunos cayeron, algunos que habían puesto su mano en el arado como Demas, abandonaron el ministerio, abandonaron a los discípulos. Getsemaní es crudo. La cruz es horrorosa, pero levantemos nuestras cabezas y nuestros espíritus, porque detrás de Getsemaní, la cruz, está la resurrección de Cristo, levantado para nuestra justificación y nuestra reconciliación. Recordemos también las palabras de Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dará juntamente con ser tentados la salida, para que podamos soportar la tentación. Primero lo incluí en mis apuntes, luego los quité de mis apuntes, lo que voy a decir ahora, pero luego leyendo a algunos autores que no se ponen de acuerdo con otros que no están de acuerdo, volví a incluir lo que voy a decir. Lucas nos dice en el capítulo 22, vamos a leerlo, Jesús se apartó de ellos como a una distancia de tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Y es el único que añade, por eso algunos autores dicen que no puede ser. Pero hay razones para que esto no se tenga que mover del Evangelio de Lucas. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios le dio juntamente con la tentación la salida, el consuelo, el aliento. Por eso Jesús, como hemos leído, como ha leído Jordi, al final vuelve por tercera vez, se encuentra con sus discípulos. Dormid ya, descansad, basta. La hora ya ha venido y el Hijo del Hombre es entregado. Es la serenidad de Jesús, la tranquilidad de Jesús. Levantaos, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. La comunión con Dios fortalece, da nuevas fuerzas, infunde paz, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama al trono de la gracia, se le abre. No encuentro otras palabras para finalizar este mensaje que las que encontramos en el libro de Hebreos. El Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, basado en su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos haga aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él, dándonos Él la salida, para que hagamos lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual, tal como hemos cantado, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.